¿Cómo andan, amigos, hinchas argentinos, bichos, bichas? ¡Qué triunfo que acabamos de tener, por el amor de Dios! Bueno, qué partido, la verdad que acaba de terminar Argentinos 1, Sarmiento 0. Yo me encuentro desde Mar del Plata, por eso lamentablemente no pude ir al Diego Armando Maradona. No puedo ubicarme en el palco 6 como siempre en la Paternal, pero acá haciendo el aguante como siempre. Bueno, analizando un poco el partido, la verdad, bien como en el título, fue un partido donde lo que más me terminó llevando este triunfo es la actitud que termina mostrando el equipo. Un equipo que pudo dar vuelta una página desastrosa, vergonzosa y papelonesca de lo que fue la derrota en primera ronda frente a Milan en Copa Argentina. Hoy Argentinos tuvo la revancha, por así decirlo, después de ese durísimo partido frente a Sarmiento de Junín con el gol de Molina en el último minuto, donde la verdad que el equipo, el primer tiempo fue flojo, fue malo, sin ideas. Lescano inconexo, Fattori muy replegado atrás, Molina prácticamente desaparecido también, lo mismo para Porcel, poco del equipo en general, un Sarmiento que no propuso nada. Solamente tuvo dos ocasiones, una del centro de casi gol olímpico, muy bien por el arquero chileno, excelente por el ex Peñarol y U de Chile, y después una en el último segundo prácticamente del partido, después de que Argentinos convierta, muy bien por Cortés, respondiendo en los momentos donde tuvo que responder el arquero chileno justamente que recientemente mencionaba. Pero sacando eso, nada para el equipo del escritor Saba, que me enteré en la transmisión que escribía libros. Muy flojo lo de Sarmiento, era un equipo que no propuso nada, no tuvo intenciones en ningún momento de atacar a Argentinos, de dominar la pelota, de generar situaciones de gol en absoluto. Fue todo el equipo, todo el partido, del bicho de la partida del equipo de Nico Díez, más allá de este primer tiempo flojo y que dejó muchísimas dudas a ese entretiempo. Mismo la gente se escuchó claro, el movete Argentinos, movete deja de joder. Entonces ya había una carga emocional de parte del hincha hacia los jugadores por lo que sucedió frente a Milan, por un primer tiempo en cuanto a puntaje del 1 al 10, 4 puntos, porque no hubo situaciones de gol, algún que otro remate sí, alguna que otra tajada del arquero, pero flojo para el nivel que Argentinos fue mostrando de menos a más con el correr del año pasado y de lo que el hincha espera y de lo que el entrenador Nico Díez manifiesta en cada conferencia de prensa, que es lo que intenta generar el equipo partido tras partido. El segundo tiempo fue otra cara completamente, y ahí es donde se mostró realmente la actitud de este equipo, los huevos de agarrar y decir, bueno, listo, ahora sí, arrancó el partido, dejamos el primer tiempo atrás, dejamos el partido con Milan atrás, ya es pasado, ya pasó. Y el segundo tiempo fue muy bueno. Sarmiento no pasó mitad de cancha más que en esa jugada que acabo de mencionar. Después Argentinos se cansó de tener situaciones de gol. Si vamos a ver un poco el vaso medio lleno, se ve esto que acabo de decir, y medio vacío. Por remarcar algo, sacando esa primera etapa, creo que Argentinos sigue desperdiciando horrores de posibilidades de marcar, porque llega, tira centros, en todo momento genera situaciones, pero le cuesta mucho marcar. De todas formas, ahí fue cuando más Argentinos necesitó, ingresó Kida muy bien, el Ponja, la verdad, impresionante. Lo he visto en reserva, tenía buenos comentarios, pero la verdad ingresó, y la primera que recibió, control orientado de derecha, remate afuera del área, el arquero dio el rebote para un costado, córner a favor nuestro, entró muy bien. Lo mismo para el pibe Ginikowski, le mando un saludo a Ariel, de paso, que para mí lo descubrió él prácticamente, el pibe, que todos los fines de semana dice, mirá a esta categoría de argentinos, mirá porque este pibe es muy bueno, que me dice que es el Pisculichi de ahora. Así que si lo ve Ariel, le mando un saludo a él. Y entró también con una personalidad pidiendo la pelota, le pegó como 3-4 veces, tuvo una que rozó así el palo izquierdo del arquero de Sarmiento. Entró con actitud, no se achicó en un panorama complicado, 0-0, de que si Argentino se empataba era más una sensación de derrota que de victoria.
Y obviamente lo más importante, el gol, centro de Lozano. Molina se elevó de una manera estupenda, como suele hacer el delantero goleador del Bicho. Cabeció cruzado al poste derecho del arquero, y en el último minuto Argentina ganó el partido. Pero qué manera de sufrir, qué manera de sufrir, donde ya había muchas críticas. Yo la verdad que el partido lo viví tranquilo, no estaba, no sé si la palabra es como resignado, pero decía, y bueno, si no va a entrar, no tengo un poquito de suerte, porque cuántas veces argentinos durante los últimos años, el 2025 por sobre todo, yendo a lo más reciente, tiene situaciones no concretas, y el equipo rival te llega una y te convierte. ¿O no es así ustedes del otro lado? Y por suerte terminó ganando Argentinos con aquel gol sobre el final, pero antes tuvo 2 palos. Una no recuerdo si fue de Molina o de qué jugador, perdón, ahora que recién terminó el partido no me acuerdo bien. La otra fue de Porcel, fuera del área, casi yo mismo pensé que había sido gol, revienta el palo, lo había atajado el arquero de todas formas en el camino. Y yo dije, acá por cómo se nos da las cosas a nosotros, va a llegar Sarmiento de una de esas pelotas raras, sacás del medio. A todos estos argentinos tenían más presión porque a Insaurralde lo rajaron por nabo, por hacer 2 faltas completamente de un tipo que no piensa y es capitán en Sarmiento. Imagínense, la primera falta creo que era para debatir, pero falta en fin, y la segunda un planchazo en la cabeza de Porcel, una locura. Argentinos, bueno, que a todo esto jugó sin Hernán López Muñoz, para mí junto al Escano el mejor de la cancha, también con Fattori. Para mí las tres piezas claves y fundamentales, más allá de la cuota goleadora de Molina, claro está, durante el 2025, y aparentemente en este año también, porque su primer partido de torneo local convierte. En cuanto a puntos individuales, como hago siempre, el arquero respondió cuando tenía que responder. Por eso mismo, realmente ante las dudas de tantos comentarios por su paso en el fútbol chileno, uruguayo, donde no dábamos mucha certeza, en el otro partido le llegaron una vez, fue gol, en los penales atajó un penal y el resto se dio para el otro lado. Entonces había ese miedo, ¿no? para Cortés, que atajó muy bien, la verdad. Lozano espectacular como siempre. Prieto es Prieto. Partido normal, los centrales bien, Fattori bien también, Oroz junto al Escano, para mí de menos a más. Lescano igual de todas formas siempre tiene esa pizca de calidad, más todavía cuando Hernán López Muñoz no pudo estar por un esguince en el tobillo sufrido el partido por Copa Argentina. Porcel tuvo buenas apariciones sobre el final. A mí en particular no me deslumbró el partido del joven surgido de inferiores. Y Molina, la verdad que tengo que estar de acuerdo, o sea, queda como el héroe, lógicamente, y así lo fue, pero tuvo un partido en el primer tiempo fue malo para nefasto, cosa que el segundo lo revirtió como prácticamente todo el equipo, lo que me comentaba recién, que Argentina fue de menos a más, que fue una muestra de carácter, una muestra de actitud. El segundo tiempo de Muñoz fue muy bueno, mismo tirándose por bandas, pivoteando, siendo ese Molina que nos tiene acostumbrados durante este último año. Los ingresos, bien dije, Genikowski y Kida realmente me fascinaron, me impactó realmente ver que ante la adversidad, ante la presión de la gente, la presión del tiempo y del resultado que no eran favorables a argentinos, entraron con actitud, ¿viste? Con ganas, metidos en donde estaban. Y bueno, siempre es importante en el comienzo del torneo sumar de a 3 contra equipos que a Argentina le cuesta mucho, que se repliegan atrás, más que encima jugaban con un jugador menos, entonces más replegados estaban aún. Y a Argentina siempre le cuesta a estos equipos, y más en el comienzo del torneo, que por suerte pudo ganarlo y sumar de a 3, que es fundamental arrancar con los 3 puntos en este torneo, que hay que ver si a Argentinos les es favorable o no, depende de cómo se vaya desarrollando esta copa. De todas formas, creo que hay muy buenas cosas para quedarse, otras no, porque el resultado 10 puntos, genial, pero es lo que venimos diciendo, creo que la gran mayoría, fueron 2 tiempos con
completamente adversos. El primero no se vio nada, el segundo se vio todo. Entonces hay que hacer un equilibrio, no hay que quedarse ninguna cosa ni con la otra. Pero creo que hay muy buenas cosas para sacar, por sobre todo estas últimas que dije, la de los jugadores que les tocó entrar en los últimos minutos. Leandro Fernández también me faltó, para mí ingresó bastante bien, es un jugador que siempre tuvo actitud, siempre demostró cuando tuvo que aparecer. Lo ha hecho en la U de Chile, lo ha hecho en Independiente, en Argentinos también lo va a hacer para mí. Un jugador con temperamento, ¿no? Como se dice. Y bueno, y creo que va a ser una semana más tranquila para la próxima fecha, que será entre semana. Y a Argentino le viene un fixture complicado, le toca rivales difíciles. Argentino se tiene que seguir preparando, tiene que mejorar los aspectos negativos y pulir mucho más los aspectos positivos para ver si, bueno, de una vez por todas se puede consagrar, pero bueno, para eso falta una eternidad todavía. En febrero, el 18, si no me equivoco, juega la ida de esta zona 2 de Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador, donde no hay altura por suerte, cosa que se le tocaba a Independiente de Ecuador. Tendría que haber viajado a la altura y hubiera sido mucho más difícil por cuestiones obvias. Así que bueno, Argentinos tiene un poco más de 2 semanas para preparar ese partido, para seguir sumando puntos en el torneo local y para mejorar muchísimo más. Pero bueno, buen comienzo, bien por los jugadores y el cuerpo técnico y Nico Díez, que revirtieron la situación triste de la semana pasada. Así que a seguir así. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.